Hoy en 20 Manzanas estamos entrevistando a Laura Musa, que es abogada, defensora de niños y adolescentes y es presidenta de la Fundación Sur Argentina. Gracias, Laura, por estar acá. Al contrario. La situación de los niños y adolescentes en la Argentina es complicada desde muchas perspectivas. Obviamente, en un momento donde socialmente el tejido de la Argentina está comprometido, ellos lo sufren más. Y se ven las estadísticas, ¿no es así? O sea, en todos los ámbitos ellos están peores que los adultos. Sí, bueno, ellos tienen una enorme disparidad con el mundo adulto para pelear o para exigir, digamos, sus propios derechos. A veces se les roba su voz o se plantea que los niños dicen en una forma ilegítima. El mundo de los adultos es el que tiene la obligación de resolver cualquier vulneración de derechos. Y los chicos en Argentina son el colectivo más vulnerado. No tiene gremios, no tiene partidos políticos. Y más vulnerado, ¿por qué? Porque la pobreza le ha pegado más fuerte que a los demás en una etapa en la que necesitan tener recursos, realmente es una cuestión también de recursos y de buena disposición política, de claridad, recursos, digo, para tener educación de calidad. Los sectores más atrasados económica y socialmente son los que requieren educación de mayor calidad para saltar la brecha. Tienen que tener dónde vivir, dónde comer. Y la Argentina se ha caracterizado por tener eslogans como que defendemos a la infancia. Digo, como ejemplo, fue el primer país en América Latina de votar a 3 manos, si fuera posible, la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo ahora, 20 años después, que esto era porque se pensaba que era gratis, que era una declaración. Cuando implicó reformar la justicia, terminar con el patronato, hacer de cada chico un verdadero sujeto que puede reclamar, que puede y debe reclamar sus propios derechos, ahí ya se dejó de aplicar. Digo, es muy grave que en materia de infancia sean eslogans lo que se propone. La política en general, los organismos administrativos y la justicia misma. ¿No se ha propuesto la política realmente un compromiso con la niñez, que en realidad es un compromiso con el futuro de la Argentina también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Hoy estamos padeciendo mucha marginalidad adolescente o de jóvenes que tienen pocos recursos culturales para expresarse, para conseguir un trabajo y terminan, bueno, en ese borde cayéndose de una sociedad ni pobre, peor todavía, justamente porque no fue atendido todo esto. Claro, perdón, pensemos en una persona que hoy cumple 17 años, es como el estándar de lo que se considera la niñez, hasta los 17 años. Sí. Digamos que a veces se puede dividir en niñez y adolescencia, pero hablemos en términos generales de la niñez, sí, de 0 a 17 años. Lo que se mide incluso, sí. Y claro, cómo se está midiendo. Sí. Una persona que hoy cumple 17 años y que entra en el umbral de la adultez, ¿qué tiene por delante? ¿Cómo está preparada para afrontar esa adultez? Ese joven, ese adolescente que seguramente no terminó en muchos sectores sociales, no terminó el secundario, pero aún si lo hubiera terminado, en general hubo un secundario que se decidió que fuera asistencialista, de asistencia social que se requiere, pero no tocando la escuela, porque debería estar entrenado para resolver problemas. No lo puede hacer, muchos chicos no han podido llenar en filas de convocatorias, algunos trabajos no han podido llenar un formulario por no entender el texto, no entender las preguntas que eran sobre cuestiones individuales, estado civil, no sabían qué quería decir, por ejemplo, en casos que hemos visto. Entonces tenemos un joven que es temeroso de presentarse a lo más formal porque sabe que no puede, y se va quedando por fuera en trabajos más marginales. Hay, con el avance también del narcotráfico y las bandas que utilizan adolescentes, sobre todo porque es muy barato, mano de obra barata, la policía que muchas veces ha vulnerado los derechos de adolescentes porque los usa también para robar, digo, la policía en las peores expresiones, la bonaerense, por ejemplo. Hay varios lugares del conurbano sur, sobre todo, donde estos chicos sirven cuando ya no encuentran un trabajo, lo buscan poco, no hay tradición familiar de tener constancia de ir a trabajar, han tenido que recurrir también a planes sociales, porque no hay trabajo formal, o si lo hay es muy
muy pobre. Entonces el panorama es terrible. Esos chicos viven en la sociedad y la sociedad les tiene miedo. La sociedad, una parte de la sociedad les tiene miedo, la otra parte trata de que sobrevivan a todos los males. Entonces, la verdad es que la política debería reconocer que tiene una deuda pendiente grave, que la tiene que pagar rápido porque no hay tiempo para esto y que hay que resolverlo. No hay medidas claras más que no sea algún otro refuerzo de algún plan eventual, pero nada más. Hay estos chicos que entran en la adultez, muchos de ellos cuando se los encuesta dicen que preferirían vivir en otro país incluso, ¿no? O sea, Sí. hay un éxodo o por lo menos un ideario de Sí, lo el que sueño, significa. ¿viste? Lo que por ahí teníamos en mi generación, el de ir a la universidad y entonces ser tal cosa, no sé. Ellos dicen, rajarme de acá. Es que la perspectiva, incluso el que puede ir a la universidad, no termina la universidad. Muchos chicos se quedan en el camino. Sí. Creo que sí, son, no sé, 7 de cada 10 que se quedan en el camino. No consiguen trabajo, la tasa de desempleo es mayor en chicos o en adultos jóvenes que en adultos mayores. Y bueno, esas perspectivas se les van cerrando. Obviamente los salarios en Argentina son muy bajos en todos los rubros. Entonces se les van cerrando las puertas. Pero la situación se agrava porque si nosotros antes pensábamos alguien que cumple 17 años hoy, pensemos en alguien que nace hoy. ¿Qué perspectiva tiene cuando llega a los 17 años y uno proyecta cómo es la situación actual? Sí, más o menos la misma, porque no hay ningún gesto, no hay ninguna política pública concreta que diga estos son los problemas y estas son las políticas para intentar subsanarlos. Tiene que haber, porque si no muchos deberían decir, bueno, me dedico a otra cosa más decente. ¿Y hubo alguna vez en Argentina alguna política? No, la escuela pública. La escuela pública, muchos dicen, bueno, para Argentina, para muchos era la tierra prometida, decían los brasileros. Una escuela pública de calidad totalmente masiva, como la Argentina de hace unos años. Y ahora ellos dicen, para la Argentina ya es el paraíso perdido. Digo, ya no tenemos la esperanza. Pensamos que tal vez podría ser, pero la clase media empobrecida trata de mandar a sus hijos a lo que piensa que es la salvación, que es la escuela privada. Los maestros todos se forman en los mismos institutos de formación. Digamos, puede haber reglas distintas porque hay la economía de por medio, ¿no? Pero sigue siendo la misma. Yo creo que la solución es la escuela desde temprano y escuela de calidad. Y ahí hay que poner los recursos. Por eso que te decía de la banalidad de muchos eslogans de la política, por ejemplo, que se traducen a veces hasta en leyes vacuas, vacías totalmente. Intangibilidad de los recursos para la infancia. Es una ley que tiene como 20 años. Y son los más tangibles, los más toqueteados de los presupuestos, los de infancia. A tal punto que hay un relevamiento muy actual de hace unos días de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional que dice que hay subejecución en todas las áreas de infancia. Es decir, no cumplieron, no gastaron la plata que tenían y son recursos caros, pero tiene que haber guarderías infantiles para que los padres puedan trabajar y los chicos estén con maestros, no con empleados de desarrollo social que lo pueden hacer voluntariamente. Esa es la manera de evitar cosas que todavía heredamos del patronato, que madres que están en situación de calle o muy pobres o no pueden mandar a los chicos a la escuela, se las acuse de malas madres, les saquen los chicos, terminen en lugares institucionales que increíblemente le llaman hogares, pero que son refugios institucionales para los chicos, teóricamente para esperar que la madre mejore su situación con ayuda del Estado, que no existe, y como no existe esa ayuda y la situación se empeora, estos chicos terminan en la adopción, que es una manera trágica de burlar el sentido de la adopción, que es que un chico no tenga familia, no que tenga una familia que cayó en la pobreza, le desarticularon sus derechos y no tiene dónde vivir. Esa adopción en la Argentina para mí es una adopción ilegal. No lo es porque cumple con los parámetros. A la madre le dan 90 días para reconstituir su vida y si no, convocan a la adopción legalmente.
Y esto es lo que le está pasando. Esta es la perspectiva que vos me preguntabas de muchos de los chicos que van naciendo. Van naciendo de mamás adolescentes que viven en una marginalidad creciente, porque si no, no tendríamos un 60% de jóvenes hasta los 17, bien trabajada esa cifra, ese dato, con buenos indicadores multidimensionales, digo, no es que están nada más viendo cuánto ingreso tienen. En la pobreza, 60% en la pobreza. O sea, 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Que les falta desde agua potable, comida en las dosis necesarias, les falta escolaridad, les falta un lugar donde vivir sin humedades, sin problemas que afectan su salud. Eso es la Argentina en la que nosotros vivimos. Cualquier político tiene que tomar esto porque el 60% no es ni siquiera un dato cuantitativo menor. Son 13 millones de personas de 0 a 17 en la Argentina. Entonces no es un colectivo que tiene algún problema marginal. No, y además es el colectivo que se hace cargo de la Argentina futuro. No solamente, digamos, por sus propios derechos, sino también por el bienestar de la población en general. Y la pata que también falla muchísimo, que permite que esto pase, es la institucionalidad. La pobreza institucional de la Argentina, que fue decreciendo, decayendo permanentemente, y uno lo ve desde los debates parlamentarios hasta los discursos de las figuras con cargos más altos, desde el presidente hasta los ministros, y ve la pobreza del debate como traducido en chicanas, no en plantear una perspectiva crítica de lo que está pasando, alternativas de solución para encaminar. Digo, también la política ha construido cantidad de organismos que pensamos en un principio, cuando se dictó la Ley de Protección de Derechos de la Infancia, que era una obligación que mandaba la Convención sobre los Derechos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos de la Infancia, mandaba reformar la ley nacional. Y la ley nacional fue muy moderna, tenemos abogado del niño, tenemos las razones estrictas por las que se puede separar un niño de su familia y cómo hacer para volverlos a reunir. Y no se está cumpliendo. Se está también superficialmente, se le pone nombres como que fuera eso, pero no es. Y se crearon organismos de control que costó mucho crearlo, nosotros mismos le tuvimos que ganar un juicio al Congreso para que cree la figura que decía la ley, Defensor Nacional de los Derechos del Niño, para que en nombre de este colectivo litigue contra las autoridades de cada provincia que no hacían la intangibilidad de los recursos, que no hay educación de primer nivel. Digo, este colectivo tendría que ser protegido. Y volvió a pasar lo mismo, es un organismo de control que como su presidenta, en este caso la defensora nacional, tiene afinidad con el gobierno nacional, entonces no interpela ni al gobierno provincial amigo ni al gobierno nacional. La falta de independencia es extendida. Entonces, no hay organismo de control, nadie dice nada de todo esto. Hay, pero no actúan como tienen que actuar, y esto se vio mucho en la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos fue una ventana a la situación de la niñez, ¿no? Porque estuvieron todos rehenes de sus familias en algunos casos, encerrados, sin escuela, sin sociabilización, etc. Y ahí fue llamativo porque, por ejemplo, el defensor de la tercera edad, sí actuó. Sí. ¿No? Entonces, ahí en un momento se había dicho, no, los mayores de 70 años no pueden circular libremente porque es un peligro para ellos mismos. Y el tipo salió a decir, no, paren un momento, esto es un exceso de norma, obviamente que pueden circular, y lo frenó. Sí. Una acción en general concreta. Ha sido, tenés razón, es uno de los ahora no me acuerdo el nombre, pero es uno de quienes... De organismos de control y de defensa técnica, jurídica también, porque ha hecho varios amparos y habeas y demás, para exigir el cumplimiento de las normas protectivas para la tercera edad. Eso mismo parece que no existe en el área de infancia. Y era un momento justo para actuar, porque cuando la cerraron pandemia las escuelas, cuando encerraban en Formosa fueron la defensora de niños, todos le pedimos, todos hemos hecho pedidos de acceso a la información pública diciéndole qué hace, que no va.
No, fue y dijo que estaba todo bien, porque el gobierno de Formosa indicó que eso era lo que iba a hacer. Entonces, si las instituciones de defensa de estos derechos, la Argentina tiene, la legislación es una legislación pro niño, no hay funcionarios que la cumplan. Y no hay una sociedad activa que le exija a esos funcionarios. Bueno, esto es la ausencia de esa representación se nota cuando uno contrapone el avance de la mujer con respecto a los niños, ¿no? O sea, Sí. el Ni Una Menos, por ejemplo, Sí. fue muy efectivo en acompañar a la mujer y cada vez que surge un caso hay todo un gran revuelo mediático que no sucede con los niños, increíblemente. Por ejemplo, cuando fue lo del abuso a los chicos en el Club Independiente, Sí, que bueno, tiene 5 años ya y Sí. todavía no se ha llamado a juicio. No, y además cuando intentamos, hay un diputado del radicalismo, Miguel Base, contribuimos a presentar un proyecto de ley para que hubiera mecanismos de poder saber qué está pasando adentro de las pensiones de fútbol. Porque este es uno de los pocos países en el mundo que el niño viene al club y el club firma con los padres un contrato que prácticamente le entregan al niño, no por mala voluntad de los padres, pero en general es así. Seguramente con la esperanza de que su hijo No, pueda tener un buen futuro, que va a estar protegido, qué sé yo. Tiene una obligación de mandarlo a la escuela, realmente además giran una plata a los padres. En otros países, los padres si el club quiere tener a un chico para que juegue, viene el padre o la madre, le alquilan un departamento y ahí está a cargo de los padres. Esto de las pensiones dio lugar a un proyecto de ley. ¿Y quién se opuso? Y todos los bloques, ahí sí que hubo una responsabilidad democráticamente distribuida. Todos los bloques en la Comisión de Deportes dijeron: con los clubes no te metas. Eso es terrible. Y fue mucho más importante la voz de los clubes y de los representantes de los clubes. Había diputados de todos los bloques y dijeron no, porque eso es matar al futuro de los chicos. Ahí los chicos se hacen jugadores de primera, benefician a sus familias. Pero era algo que era, bueno, que hagan todo eso, pero que podamos controlar, que pueda entrar la Secretaría de Niñez cuando quiera, que el chico tenga el contacto con un abogado del niño para preguntarle si está bien esto, si forma parte de su contrato, si no. El chico está solo de su familia, solo con los que le dan de comer y le preparan un futuro. ¿A quién puede denunciar si pasa esto? Bueno, esto no pudo pasar. Ahora hay un intento nuevo de una ley mucho más lavada para ver si avanzamos. Pero, ¿La del abuso sexual infantil? Sí. Porque sí. ahora en estos días se está tratando, sí. Que primero no le dieron quórum, después se pudo levantar. Pero también como con sordina, mucho menos, por eso los clubes no reaccionaron. Mencionaste la figura de un abogado de los niños. ¿Existe eso? Sí, la ley, como la Convención sobre los Derechos del Niño dice, los chicos pasan de ser, en este acto, ¿no? En 1989 era esto, pasan de ser sujetos a los que se le aplican políticas públicas sin preguntarle, por tu bien. Pero algunas eran buenas, la vacunación, la educación, pero eran objeto de políticas públicas. Y dice la Convención, pasan a ser sujetos activos de sus propios derechos. Es decir, el Estado tiene obligación de generar los derechos, de articularlos, de fortalecer, pero el niño también tiene la posibilidad, aunque sea tan despareja su relación con el Estado, de decir, sí, pero esto no es lo que yo quiero, no es lo que estoy buscando, y la obligación del Estado, a través de las áreas de infancia, de ir encontrando el camino, porque es un sujeto dueño de sus derechos. Como decía esto la Convención, ahí se puso, bueno, todo niño tiene derecho a tener un abogado, independientemente de su edad, en aquellos temas donde se traten cuestiones de su interés. Porque se va a determinar con qué padre va a ir a vivir, si va a vivir con un padre, si lo van a dar en adopción, si lo van a separar de la familia, por cuánto tiempo. Cuestiones trascendentales de su vida. Todas, porque ahí se modifica este país, que por un lado hizo un ejercicio muy activo del derecho a la identidad, lo borra en la ley de adopción, lo borra en muchísimas otras cosas.
conviven digo, y la misma gente muchas veces es la que tiene estas contradicciones, los mismos responsables, gloriosamente defender el derecho a la identidad y de masacrarlo con adopciones ilegales. Entonces, digo, toda esta institucionalidad requiere profesionalidad, rigurosidad técnica, hay cantidad de defensorías de niños, niñas y adolescentes, de oficinas de derechos de niños y niñas. La ley lo ordena, incluso tienen que ser municipales, donde el chico está cerca de la familia, y cuando una persona de esa familia o el niño mismo va a esa oficina, tiene que sentir que es el lugar donde van a tratar de organizar una estrategia para que pueda utilizar las ventanillas del Estado que hay, por lo menos. Si hay un lugar donde pueda ir a vivir porque la casa se les destruyó, o porque no se puede vivir más, o porque los dejaron en la calle, si no tiene turnos médicos, no hay turnos en los hospitales, a veces no hay vacantes escolares. Antes una madre digo porque sí está a cargo, pero un familiar a cargo de los chicos debería ir oficina por oficina del Estado viendo esto. Se crearon estas oficinas hace 18 años, que están creadas en casi todo el país, para que en un solo lugar se concentre toda esta problemática y pueda una familia más o menos con ayuda, con un sistema de apoyo, ir encontrando un camino que tenga el piso mínimo por lo menos de derechos, que eso es obligatorio del Estado para con los chicos, del Estado que firmó la Convención, que la puso en la Constitución para más, ¿no? Pero que después no la cumplió. Y entonces digo, estas oficinas tienen que funcionar porque está bien diseñado, pero no hay rigurosidad técnica, ponen en general empleados que no quieren estar en otro lugar, con contratos basura, muchos de ellos están esperando para ir a otro lugar a trabajar, son los peores pagos y a los que menos se le exige rigurosidad en la solución de esos que son la vida, como vos decías. La vida de los chicos. Y es interesante este concepto me gusta lo de los abogados de los niños, y los niños también, más allá de que obviamente necesitan una red de contención generada por los adultos, y que sean los adultos, como decías al principio, los responsables de custodiar sus derechos, pero también empoderarlos a ellos. Y en ese sentido me parece a mí, el programa de la educación sexual integral, ¿no? De que los chicos, digamos, puedan saber dónde están los límites de lo que se puede y lo que no se puede, y puedan defender sus propios derechos. ¿Cómo ha evolucionado eso? No, y va evolucionando lentamente en términos de la expansión, pero yo creo que es lo más importante en términos de derechos que ha pasado en los últimos 10 años, porque fue bien tomado por el sistema educativo, pero otra vez tienen que ser chicos que vayan a escuelas con compromiso a cumplir a fondo esto. Me da pena chiquitas que están vagando en Constitución y que no tienen ningún acceso a la ESI ni a nada y terminan con tipos ahí que las buscan. Digo, es muy denigrante, hay que pararse nada más en la puerta de la Estación Constitución. Ahora, digo, si los organismos funcionan, los organismos de infancia funcionaran rigurosamente, un organismo cuando ve que va a tomar una medida, le dice al chico, mira, hay un listado gratuito de abogados que vos le podés decir a lo que querés, lo que no querés, de lo que nosotros vamos a hacer. Te vamos a separar de tu familia durante un tiempo en un hogar hasta que tu mamá vaya a terapia, porque tal vez la mamá les pegaba, a veces están superadas de todo. Pero no les dan el abogado porque temen que entre en contradicción con las medidas que van a tomar. Y sí, un ciudadano, no importa de la edad que tenga, 8, 10 años, es un ciudadano que puede interpelar al Estado, que va a tomar medidas para él, iba a decir contra él. Tratan de tomarlas a favor, pero siempre tiene que ser oída la persona a la que van dirigidas estas medidas. Y vos estuviste trabajando en Jujuy sobre este tema, ¿no? Sí, ya hay algunas localidades. En Jujuy establecimos el abogado del niño, salió por una resolución, y todo chico que vaya al colegio de abogados buscando un abogado porque o tiene problemas con sus padres o con la escuela o lo sancionaron indebidamente o en el registro civil no le tomaron algún cambio que quieran hacer o el organismo de protección no lo atendió bien o lo atendió en un sentido distinto de lo que estaba buscando,
ese niño tiene derecho a tener un abogado. Y el abogado va a atender al niño como un cliente, realmente es un defensor técnico, es decir, va a decirle al niño si tiene sentido lo que está pidiendo o cuál puede ser la consecuencia. Si el abogado ve que lo que quiere el niño, por ejemplo, es no ir a la escuela o algo que no se debe hacer, se lo va a informar y de última puede no tomar el caso. Lo que no puede es hablar en nombre del niño sin que el niño quiera eso que está diciendo. Porque eso ya hay asesores de menores en los juzgados que hablan con la voz del niño, pero que no son el niño, los deseos del niño no. Cuesta mucho, pero es muy interesante porque los chicos ofrecen alternativas a lo que la administración cree que ya no hay familia continente, como dicen. Y el chico dice, sin embargo, mi abuela, que no sé dónde está ahora, pero con ella yo me siento bien. Y los chicos terminan, digo esto para las autoridades de infancia, lo peor que puede pasar, los niños tienen miedo a que lleguen los de niñez. Porque los de niñez, que muchas veces están por la calle y buscan chicos que están en situación de calle, las soluciones que les dan son peores que sus problemas, muchísimas veces, por no trabajar seriamente. Entonces, es como paradójico que un chico diga, cuidado que viene niñez. Claro. Bueno, pero eso y las madres también le tienen mucho miedo a niñez. Es terrible la situación, porque estamos hablando de chicos que están en la calle, ¿no? Como decías vos, algunos chicos vulnerables que, digamos, jamás recibieron la ESI. No, nada. Nada, ni educación, digamos, ni están fuera de la primaria, del secundario, todo eso. Chicos con hambre, chicos malnutridos, bueno, toda la situación que viene con la pobreza que decíamos sí. Y con la falta de cuidado por parte del Estado, a mí me hace acordar un poco a Charles Dickens, digamos, ¿no? Que estamos hablando de la época, bueno, antes de la Segunda Revolución Industrial, donde los chicos eran como mini adultos que nadie los diferenciaba de lo que eran los adultos como colectivo. Y entonces, bueno, trabajaban, que acá hay trabajo infantil y mucho. Sí. Bueno, había mucha violencia contra los chicos, nadie pensaba que tenían el derecho a vivir esa etapa de su vida de una manera diferente a la de la adultez. ¿No te da esa sensación hoy en día en la Argentina? Y estábamos contentos que después hubo lo que se dijo la invención de la infancia. Y cuando la infancia tuvo un lugar como infancia, quedó como una cosa casi teórica. Y te digo, no hay tema más trillado que el de la infancia en un sentido no crítico, en un sentido de que todos queremos a los niños. Ahora, yo digo, si tuviera posibilidad de convocaría que la sociedad piense qué está haciendo cada funcionario realmente en el rol que le toca. No importa si quiere a los niños o no los quiere, es un problema de su vida, pero sí trabajar seriamente en su rol en cada caso, porque de verdad recursos tiene que haber, legislación hay, pero muchísima y buena, casi de avanzada en América Latina, pero lo que no hay es cumplimiento estricto por parte de los actores que tienen que llevarla adelante. Y sobre todo desde la Defensoría Nacional de Niñez, pasando por todas. Ahora se multiplicaron, hay defensorías en todos lados que las nombran los gobernadores. Entonces, otra vez volvemos a la falta de independencia. Nadie indica, nadie interpela, deberían interpelar al que los nombró. Pero es que sí hay que hacerlo y tal vez se vuelva un trabajo cooperativo incluso, porque si un defensor del niño avisa que no están siendo vacunados todos los niños en el tiempo y forma, que la escuela está dando más horas de asistencia que de clase y exige el cumplimiento, o que no hay agua potable, en Salta siguen chicos muriendo porque no hay agua potable, en la Argentina de este siglo. Entonces, a mí me parece que lo que hay es una falta de compromiso y de rigurosidad en el trabajo de los organismos de infancia. Con esta convocatoria a los adultos a que se hagan cargo en su área de cuidar los derechos de los niños, cerramos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.